Pues amén, hermanos, bienvenidos, buen día a todos, buen día también a todos nuestros amigos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Si me da la oportunidad de compartir mi pantalla, por favor. Vamos a tener nuestra clase. Estamos estudiando el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Es una carta que habla precisamente del aprecio de la iglesia, lo importante que es la iglesia en el plan de Dios. Y nosotros deseamos tener una iglesia que refleje la enseñanza de Dios, que se apegue a la Biblia. Y bueno, este libro nos está dando mucha dirección y es a lo que te invitamos a que tú seas parte. Nosotros te invitamos a que seas parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Una iglesia donde quien reina, quien gobierna, quien dirige es Jesús, ¿no? Es Jesús, es la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente somos un instrumento para poder hacer su voluntad y hacer lo que a él agrada. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a ver varias cosas interesantes en este capítulo. Como te comentaba, el tema es la gloria en la iglesia, el tema del libro de Efesios. Y el propósito, porque siempre que estudiamos la Biblia tenemos que buscar una meta, un propósito, qué es lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Y lo que queremos como región es amar y apreciar la iglesia. Eso es lo que queremos hacer como iglesia. Y también queremos ser una iglesia pilar que pueda ser de bendición para otras iglesias, así como lo fue la iglesia en Éfeso por su ubicación y también porque era una ciudad importante, ¿no? Una ciudad grande. Había muchos habitantes. Nuestro municipio también de Naucalpan es un municipio muy grande, tiene una población muy grande y que nos falta mucho por hacer por nuestro municipio. Entonces, creo que esa es una de las cosas que debemos de tener en mente. En Efesios 2, en el versículo 11, dice así la Biblia: así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. En el tema de la religión y en el tema del cristianismo y del judaísmo, había dos corrientes importantes en el primer siglo. Básicamente, los judíos que creían que la salvación, que el pueblo de Dios, que las alianzas de Dios, las promesas de Dios solamente eran para ellos. Y había una gran diferencia. Realmente veían a los no judíos, que también se les conocía como gentiles, como inferiores, como que ellos no merecían, como que la salvación no era para ellos. Pero Dios, en su plan perfecto, quería que la salvación, sus promesas, sus alianzas, todo lo que está en la palabra de Dios, sea para todos. Y por eso la clase se llama Una iglesia para todos. Y si te das cuenta, había como cierta diferencia, ¿no?, entre los judíos y los no judíos. De hecho, los judíos a los no judíos les llamaban no circuncidados, porque una de las señales o una de las marcas que podía tener un judío es que cuando nacían eran circuncidados. Entonces, de esa forma era como la marca de que eran judíos. Entonces, hasta parece un poco despectivo, ¿no? O sea, los no circuncidados, nosotros somos los circuncidados. Y así como en aquel tiempo había estas diferencias, a lo largo de la historia también ha habido ciertas diferencias en cuestiones de clases, posiciones sociales. Hay iglesias en algunos lugares todavía del mundo que hay iglesias para blancos, hay iglesias para negros, hay iglesias para gente con dinero, hay iglesias para gente de clase social media, o hay iglesias para clase social baja, ¿no? Entonces, a veces hay todo este tipo de situaciones, o podríamos llamarle cierta discriminación, pero lo que la Biblia nos enseña es que la iglesia es para todos. O sea, no hay un límite, me explico, y eso es algo que Pablo estaba escribiendo a la iglesia. De hecho, la iglesia en Éfeso estaba formada principalmente de no judíos, es decir, de griegos, ¿no?
Acuérdate que ahí estaba el templo de la diosa Artemisa, ¿no? Muchos de ellos adoraban a esa diosa y eran gente que se había vuelto de todos esos dioses griegos, se habían vuelto al cristianismo, ¿no? Es decir, de personas que creían en todo este tema de las deidades griegas o todo este politeísmo, se habían vuelto al cristianismo, ¿no? Entonces eran no judíos, realmente eran gentiles que se habían vuelto al cristianismo. Y lo que Pablo está diciendo a los no judíos, mira todo lo que no tenían. Los no judíos no tenían parte en la alianza con Dios. Los no judíos no eran parte de la nación de Israel. Los no judíos no tenían a Dios. Los no judíos no tenían esperanza. Pero gracias al sacrificio de Jesús, ahora los no judíos, es decir, todos nosotros que no venimos del judaísmo, tenemos parte en la alianza con Dios. Somos parte de ese pueblo adquirido por Dios. Ahora podemos tener a Dios y también tenemos esperanza. Podríamos decir entonces que la iglesia es para todos aquellos que creen en Jesús y que deciden tomarlo y tenerlo como su Señor y su Salvador. Es decir, ya no tienes que ser solo judío para tener todos estos privilegios, todas estas bendiciones, ser parte de la alianza de Dios, ser de Dios, sino que si tú crees en Cristo y lo reconoces como tu Señor, tu Salvador, lo tomas en tu vida como el quien va a dirigir tu vida, entonces todas estas cosas también son para ti. No importando tu color de piel, no importando tu posición social, no importando tu nivel de estudio, no importando tu físico, no importando todas esas cosas que a veces hacen una diferencia en nuestra sociedad. La iglesia, esa es la bendición de la iglesia, que está formado por personas totalmente distintas, totalmente diferentes, de diferentes colores, de diferentes fisionomías, de diferente posición social, de diferentes pasados. O sea, somos totalmente diversos, hermanos. Somos totalmente distintos. Solamente basta ver cada uno de nosotros, varias edades, jóvenes, solteros, casados, personas mayores, de todo tipo. Realmente eso es lo que hace especial la iglesia. Normalmente en la sociedad te relacionas como en el círculo en el que más convives, ¿no? O sea, por ejemplo, tus amistades son de la universidad, o tus amigos son los que están en la universidad. Si vas a tu trabajo, son las personas de tu trabajo. En la iglesia realmente hay una diversidad muy grande, pero la iglesia está abierta para cualquier persona, ¿no? Y podemos convivir igual con una persona que tiene muchos recursos, que es una posición muy alta, una persona que tiene tal vez pocos recursos, pero eso no nos hace diferentes, todos somos hijos de Dios y eso es lo valioso, y así es como uno tiene que mirar la iglesia, ¿no? Unos somos morenitos, ya casi nos estamos quemando un poco más, tirándole a lo más bronceado, ¿no? Otros, güerillos, no tenemos muchos de ojos verdes, ¿verdad? Aquí, pero bueno, somos muy diferentes, somos muy distintos, pero realmente puede existir esta familia. Entonces, la iglesia es eso, es un lugar donde la puerta está abierta para todas las personas que decidan creer en Jesús y aceptarlo como su Señor y su Salvador. Amén. Efesios 2, en el versículo 14, esto es especial, esto es increíble, esto es muy valioso, amigo y hermano que nos estás acompañando esta mañana. Cristo es nuestra paz. Él hizo, escucha muy bien, Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos
y en sí mismo creó de dos partes, un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso en sí mismo, él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos. Y con su muerte en la cruz lo reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. ¿Quién es el único que hace posible la unidad? Cristo. Esto es algo revolucionario en esos tiempos. ¿Y por qué es algo revolucionario en esos tiempos? Porque si era algo discriminatorio, yo soy judío, yo merezco, y tú no eres judío, tú no mereces, esto no es para ti. Había enemistad. En países como en América, en Estados Unidos, Norteamérica, en algunos lugares es muy difícil que conviva una persona de piel morena con una persona de piel blanca. Y hay una enemistad. Y es un tema cultural, es muy difícil la convivencia, es muy difícil el trato. Y realmente sí llega a esa enemistad. Pero dice la Biblia, Cristo es quien da paz. ¿Quién permite que personas tan distintas, que personas tan diferentes, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes historias pasadas, de diferentes trasfondos que cada uno de nosotros tenemos, podamos llevarnos bien? ¿Quién hace posible esas cosas? El único que hace posible eso es Cristo. Cristo dice, trajo paz. Cristo es paz. Cristo es capaz de provocar unidad, de quitar todas esas ideologías, pensamientos que nos pueden separar, que nos pueden desviar. Cristo hizo un solo pueblo de judíos y no judíos. Realmente, si vamos a la historia, también hubo una gran persecución hacia los judíos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ahí había enemistad, pero ¿quién hace posible que la gente pueda tratarse bien, pueda tratarse en paz? ¿Quién hace posible terminar con la enemistad que existía entre dos pueblos? Si Jesús hace posible eso, imagínate qué no puede hacer en nuestra vida, ¿no? Cuando no nos llevamos bien con alguien, cuando tenemos complicaciones para tener buena relación con la gente que nos rodea, ¿no? Y no estamos hablando aquí de temas ya culturales o de color de piel, sino a veces con la misma gente con la que vivimos, o la misma gente con la que convivimos, ¿no? Gente que es difícil a veces tener buena relación. Cristo hace posible estar en paz. Cristo hace posible terminar con las enemistades. Eso es algo muy poderoso. Si te está costando el tema de las relaciones, si te está costando el tema de estar unido, de estar en paz con las personas, tú necesitas de Jesús. Tú necesitas entregarle tu vida a Jesús. Tú necesitas estar cerca de Jesús. Tú necesitas de Él. Y eso es a lo que los invitamos también, ¿no? Y eso es a lo que nos llama la palabra de Dios a cada uno de nosotros, hermanos. Y aquí hay una frase interesante que no tenemos que olvidar. La iglesia es un solo cuerpo, ¿no? O sea, no son cuerpos así regados, sino es un solo cuerpo. Entonces eso significa que tenemos que estar muy unidos, muy cercanos, muy conectados. Es un solo cuerpo. Piensa en tu cuerpo, piensa cómo funciona tu cuerpo. Todo se requiere en el cuerpo, todo es necesario en el cuerpo. Si una parte del cuerpo te pasa algo, todo el cuerpo lo siente. Aunque sea lo menor, lo más pequeño. No sé si alguna vez te has roto una uña. ¿Qué tal duele? Parecería insignificante, ¿no? Pero ¿qué tal duele, no? Duele bastante, todo el cuerpo lo siente. Y puedes pensar, bueno, mi papel es mínimo.
No sé qué parte seas, pero piensa en cualquier parte del cuerpo y todo se necesita, todo se requiere. Sin alguno de ellos, el cuerpo sufre, el cuerpo lo siente, y para permanecer vivo necesitamos de todo el cuerpo, la sangre, los nutrientes, todo está conectado. Qué sabia es la palabra de Dios cuando nos hace una analogía con la iglesia y el cuerpo, donde la cabeza es Cristo, quien manda, quien dirige, quien dice mueve para aquí, mueve para allá, quien nos conduce. Ahora imagínate tener una guía perfecta. Nosotros como seres humanos, nuestro cerebro es impresionante, ¿no? Tiene una capacidad de conexión, de recordar, de neuronas impresionante, y a veces nos equivocamos, pero quien manda es perfecto. Entonces yo me voy a someter a alguien que es perfecto. ¿Por qué? Porque yo estando en el cuerpo, guiado por quien es perfecto, me siento seguro. Sé que va a tomar buenas decisiones, sé que es lo mejor, sé que me va a guiar por el camino correcto, sé que no me va a lastimar, sino está siendo guiado por alguien perfecto. Todos nos necesitamos, hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Qué alegría es ver a alguien que no has visto. Qué alegría es ver cuando alguien muestra fe en las pruebas. O sea, todos nos necesitamos. Cuando alguien ora por ti, la iglesia es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Y así debe ser la iglesia de Cristo en México, en la región Naucalpan. Un solo cuerpo. Todos en el mismo camino, todos en la misma idea, todos están unidos en el mismo propósito. No dos cuerpos, uno por acá con otros propósitos, otros con otro propósito, no, todos con el mismo propósito, todos con la misma idea. Y eso es lo que debemos de crear en nuestro corazón. Versículo 17 al 19. Cristo vino a traer buenas noticias a todos, tanto ustedes que estaban lejos de Dios como los que estaban cerca, pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. ¿A quién le está hablando? A los cristianos griegos, a los no judíos. ¿Y qué les dice? En una iglesia para todos, todos tienen los mismos derechos y privilegios. Y voy a hacerle como en la escuela, ¿no? Si tienes derechos, también tienes obligaciones, ¿no? Pero tenemos el privilegio y los derechos. ¿Cuáles? Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ya no estamos fuera de ese pueblo de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Ese es el privilegio. ¿Cuáles son tus derechos? Que tienes a Dios, tienes su protección, tienes su bendición, tienes la salvación. Ya no solo es para los judíos, sino es para todos nosotros. ¡Wow! Tenemos tanto, tanto. Y es lo que le está diciendo. Todos, hermanos. No, aquí no es que, mira, él bautiza, él merece más. La salvación. Él no bautiza, no. Él dirige una charla, ella no, o él no. No, aquí todos tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos privilegios, pero también todos tenemos las mismas obligaciones. Respetar a Dios, vivir una vida pura, una vida santa, salvar personas, ayudar a otros a acercarse al camino. Y es lo que le está diciendo, ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, son parte de la familia de Dios.
Y piensa en esto que dice la palabra de Dios, y es una forma también de ver a la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Cómo ves tú a tu familia? Es como tú ves a la iglesia. Como tú quieres ver a tu familia, es como tú quieres ver a tu iglesia. ¿Qué deseas para una familia? Si eres padre, eres madre, o eres un hijo y estás en una familia, ¿qué deseas? Mis hijos disfrutan mucho cuando nos sentamos todos juntos a comer. Lo aprecian. Cuando salimos juntos, cuando estamos y nos sentamos a cenar y platicamos. A nuestros hijos les gusta mucho estar unidos. A mí me gusta estar con ellos. ¿Cómo quieres una familia? ¿Ves así a la familia? ¿Cómo debemos de ver a la iglesia como esa familia? Que cuando nos reunimos para tomar este alimento espiritual, quieres que estén todos. ¿Recuerdas de las Navidades donde se reúnen todas las familias y es bien gratificante para los padres o para todos la familia cuando están muy unidos y va pasando el tiempo y cada quien va agarrando su rumbo y se extrañan esos momentos y uno extraña y dice, wow, qué especial estar juntos. Familias estar juntos, familias compartir, hermanos, familias convivir, familias estar unidos. Cuánto anhela mi corazón que todos los hermanos pudiéramos estar unidos en este tiempo, pudieran estar conectados en este tiempo. Qué bendición, qué alegría, ¿no? O sea, es una fiesta realmente, ¿no? Cuando ves a la mayoría de los hermanos unidos, porque nos juntamos para tomar el pan, nos juntamos para tomar el alimento espiritual. Ve a la iglesia como una familia. No es un simple lugar, no es solo cumplir, es tu familia. ¿Y qué tal cuando alguien en la familia se enferma? Y ahí sale en la familia, O sea, buscan, van, preguntan, se unen, llegan, hacen algo, ¿no? Y tratan de fortalecer. ¿Cómo es cuando la familia tiene un sufrimiento, una pérdida? Ahí está la familia cercana. Así debes de mirar a la iglesia. Así debe ser la iglesia de Cristo. Tu familia, donde cada persona es importante, donde cada persona tiene un rol importante. La iglesia es la familia de Dios. Pero lo más motivante es que nuestro Padre es Dios. Quien dirige esa familia es Dios. Entonces, nuestro Padre, cuánto se alegra cuando ve a sus hijos reunidos, ¿no? Cuando los ve sentados a la mesa, poniendo atención a una clase, teniendo su Biblia, queriendo aprender, tomando notas, poniendo el corazón, poniendo atención. Un padre cuando es escuchado dice, wow, hay satisfacción en el corazón. Y cada que venimos, cada que nos reunimos, cada que estamos aquí, eso hacemos. Es como una cena con nuestro Padre, es una cita con nuestro Padre. Acuérdate de eso. Antes decíamos, cuando íbamos a la iglesia, ¿no? Vas a una cita con Dios, entonces llega temprano, porque somos invitados a esa gran celebración, ¿no? Es una cita con Dios, arréglate, y ahí de jóvenes con nuestras corbatas, ¿no? Ya cambió la moda, pero bueno, al menos peínate, ¿no? Prepárate, alístate, aunque estés en tu casa, es un servicio para Dios. Es tu familia, vas a una gran celebración, vas a una comida espiritual con Dios. Así debemos de mirar a la iglesia, así debemos de ver a la iglesia. Así debemos de estar en estas reuniones. Aquí nadie nos ve, hermanos. Atrás, amigo hermano, atrás de estas cámaras, nadie te ve.
Es muy fácil probablemente distraerse, ¿no? Es muy fácil ocuparnos en muchas cosas. Simplemente apagamos nuestras cámaras y hacemos lo que queramos hacer. Es nuestra familia. Y así tenemos que ver cada reunión. Amén. La iglesia es la familia de Dios. Y tú eres parte de esa familia. Entonces somos una familia grande, ¿no? Entonces en esa mesa es como una mesa inmensa donde se sienta cada uno de nosotros, cada domingo, cada jueves, y aprendemos, escuchamos a nuestro Dios, hablarnos, enseñarnos, decirnos, instruirnos, animarnos. Imagínate esa escena cuando te conectes a tus reuniones. Amén. Dice la Biblia en el versículo 20, ustedes son como un edificio que va levantándose sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. La iglesia, los fundamentos de la iglesia, piensa en una construcción. Las construcciones tenían una piedra principal donde se iban levantando, lo que le llamamos los cimientos. Una construcción con malos cimientos se viene abajo. Una construcción que prueba que ha sido bien construida es porque tiene buenos cimientos. Y en nuestra ciudad, qué importante es que las construcciones tengan buenos cimientos, ¿no? No es que vayamos a meter aquí recordar malos momentos, pero cuando hay sismos, nosotros que vivimos la Ciudad de México, híjoles, ahí recordamos y uno entiende bien esta parte, ¿no? Entonces las pruebas, eso significa como las pruebas. Una buena iglesia debe estar basada en Cristo, en sus enseñanzas, en lo que Él nos manda. Él es la cabeza, pero es otra forma de representar a la iglesia, viéndola como una construcción, donde la parte importante, la base firme, donde sobre lo que tenemos que construir no es sobre las ideas del ser humano. Esta iglesia, amigo, hermano, no es una iglesia basada en los pensamientos o en las ideas, porque hoy el humanismo, hoy todas las corrientes ideológicas pueden influenciar y entrar en la iglesia, pero nuestro fundamento no cambia. Nuestro fundamento son los apóstoles y los profetas y Cristo. Es decir, aquí está nuestro fundamento. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, no pasa de moda, como muchas personas creen. Hoy la gente quiere racionalizar, quiere humanizar muchas cosas, quiere permitir muchas cosas, pero Dios recuerda, hay un principio importante. Dios es perfecto. Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Entonces lo que Él dice es lo correcto. Entonces, los fundamentos, como uno debe construir la iglesia, porque la iglesia puede convertirse a la forma humanista. No son lo que nuestra cultura o estos años actuales influencian a la iglesia. La iglesia no tiene que irse adaptando a todos esos pensamientos, sino la iglesia debe mantener estos principios importantes. Todos los fundamentos es Cristo, los apóstoles y los profetas. Esa es una iglesia correcta, es una iglesia sana, es una iglesia espiritual y sobre eso construimos. Por eso enseñamos no nuestras ideas, sino enseñamos la palabra de Dios. Buscamos hablar más de la Biblia que de nosotros. Cuando tú busques un lugar y hables mal a la gente y casi no use la Biblia, entonces se prende una alarma, no es un lugar correcto, la gente está hablando de ellos, no te está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental.
Pero para terminar, quiero que pienses en estas últimas dos cosas. La iglesia es un templo santo. ¿Qué es santo? Es ser apartado para un trabajo especial. Santo también tiene que ver con un tema que no tiene mancha. ¿Cómo ves tú a la iglesia? Es como esos lugares, vamos a pensar como cuando algo es sagrado, cuando algo es especial, cuando algo dices, esto no es un juego. Así tenemos que ver a la iglesia, un templo santo. Y cuando uno ve así a la iglesia, entonces respeta a la iglesia. Entiende su papel que uno tiene en la iglesia. El papel que uno tiene en la iglesia es muy importante. Nuestro estilo de vida tiene que darle gloria a Dios. No es aceptable personas que vivan una vida que no refleje que están con Dios. Eso no es ser santo. Eso no es darle gloria a Dios con nuestra vida. La iglesia es un templo santo. Vamos a pensar, es un lugar santo. Es algo que debemos de cuidar. Es algo que tenemos que darle ese respeto que se merece. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con el corazón que tenemos. ¿Por qué? Porque es para un uso especial, para un trato especial. Y la iglesia es un templo en el cual Dios vive. Yo quiero estar ahí, un lugar donde Dios esté con nosotros. No pienses en un lugar físico. Esto es la iglesia. La iglesia son los miembros que se reúnen para alabar a Dios, para aprender de Dios. Esto es la iglesia. Esta es la iglesia virtual ahora, hermanos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Ya estábamos cerca, ¿no? Y de repente otro bache, no lo sabemos. Pero no debe de haber diferencia. No debe de haber, no debe de haber más compromiso en un lugar o en otro, es todo el tiempo. Y cuando nosotros nos reunimos, cuando tú te conectas a una reunión, vas creando un templo, una construcción. Y entonces ahí Dios vive entre nosotros. Esta mañana Dios está entre nosotros. Yo quiero que en mi casa esté Dios. Yo quiero que Él viva con nosotros. Porque eso me da seguridad, me da protección, me da paz, me da confianza. Dios está esta mañana con nosotros. Pero Dios no habita en lugares malos. Dios está en ese lugar donde la gente quiera hacer su voluntad. La iglesia es santa y así nosotros debemos respetarla. La mejor forma es nuestra vida. Entonces, esta es una iglesia para todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es un templo santo y la iglesia es un templo en el cual Dios vive. Mi deseo es que Dios habite entre nosotros. Dios esté con nosotros. Ese es mi deseo para todos ustedes esta mañana, y no solo esta mañana, sino siempre. Muchas gracias, a nuestro Dios sea la gloria.